Y entonces, oh, Dios mío, no estaba grabando, pero bueno, está bien. Bueno, decía, la pedagogía de nosotros se constituye entonces en el gran paradigma de la educación autónoma y propia de las comunidades indígenas. Muy a pesar, esto no niega que podamos estar en relación con los sistemas educativos formales de la educación pública. Esa es una relación política y eso tenemos que entenderlo así. Pero lo que se enseña, lo que se aprende, lo que intentamos desarrollar, no tiene nada que ver con el pensamiento que el Estado establece como el pensamiento que deben tener todas las comunidades, todas las culturas, como si fuéramos un solo grupo, una sola nación. Y es mentira. No existe una sola nación. Ninguna de nuestras repúblicas en América Latina se constituye como una única nación. Somos naciones dentro de un mismo espacio territorial políticamente establecido por las repúblicas. Pero cada uno de nuestros pueblos constituye una nación. En tanto que cada uno de nuestros pueblos se ha constituido territorialmente, lingüísticamente, culturalmente, de tal forma que somos diferentes, aun cuando estemos juntos en un mismo espacio territorial. Esto es vital comprenderlo para poder impulsar entonces lo que llamamos la cartografía de la memoria, que es, como quien dice, el proceso el principio metodológico para el desarrollo de la pedagogía de nosotros. Separemos entonces o establezcamos ya unos principios, unos conceptos que diríamos básicos, antes de entrar entonces a lo que correspondería al hacer de la pedagogía de nosotros. Unos conceptos básicos que son: uno, si entendemos lo que hemos dicho anteriormente, que somos naciones, cada pueblo, Ixuc, Mepa, para hablar de Mije, Zapoteco, en fin, pues, para hablar de los compañeros de la zona, de esa región, Guayú, Añú, Barí, etcétera. Cada uno de estos pueblos, con esos nombres, con esos nombres propios, nombres que se dan cada uno de esos pueblos, existen porque han sido capaces de constituirse y de conformar un territorio. Por tanto, no existe cultura sin territorio. Este es un concepto básico. Para la educación pública de los estados nacionales, es posible que existan las culturas sin los territorios. De hecho, todo el proceso educativo, aun cuando hablen del biculturalismo y del bilingüismo y de la inclusión de los pueblos indígenas, siempre hablan de la cultura como ajena al territorio, como ajena a la tierra, como ajena al espacio ocupado o transformado o convertido en territorio por esos pueblos. Por eso es posible que en este momento, por ejemplo, el gobierno de la Cuarta Transformación pueda decir que las culturas indígenas de la región del Istmo no van a sufrir, van a permanecer en sus vestidos,
en sus tradiciones, en sus fiestas, van a permanecer. Mientras que su territorio está siendo ocupado por megaproyectos mineros, turísticos, de canales de intervención, el Tren Maya, etc. Porque es conveniente para el Estado separar la cultura del territorio. Pero esto es falso. Es falso. No es posible separar la cultura del territorio, porque una cultura existe si y solo si el grupo humano que se constituye como cultura ha construido previamente un territorio o se ha construido a sí mismo en un territorio. Esto es un concepto fundamental. Esto es vital, porque es lo que nos permite entonces sacudirnos del pensamiento que puede hablar de culturas como bailes, danzas, lenguas, vestimentas, comidas, etcétera, pero sin territorio. Como que si esas comidas, esas viviendas, esas formas de vivir y de relacionarse estuvieran en el aire o pudieran venir o vivir en las nubes o más allá. No. Toda construcción cultural se ha dado a partir del proceso de relación de ese grupo humano que lo ha creado en un espacio territorial. En un espacio territorial. Esto es importante. Por tanto, entonces no hay cultura sin territorio, porque solo con la construcción de su territorio, un grupo humano se constituye como cultura. Como cultura. De tal forma que cultura y territorio son inseparables. El segundo concepto básico, antes de entrar entonces a lo que es la metodología de la cartografía de la memoria, es que el proceso de construcción territorial se da en dos niveles o en dos instancias, pero que son simultáneas. Son simultáneas. Es decir, no están separadas en el tiempo y en el espacio. No. Son parte de lo que nosotros llamamos el hacer. Lo que nosotros hacemos o necesitamos hacer. La construcción territorial se da en el nivel del hacer para resolver problemas materiales de existencia. Lo que hace un grupo humano es, en principio, resolver problemas que son materiales. Materiales a su existencia, a la reproducción de su vida. Estoy hablando de generar un hábitat, generar una forma de vivir, generar un espacio donde guarecerse de las inclemencias del tiempo, de las relaciones con otras comunidades, animales, insectos, plantas, etcétera. Establecer un espacio de habitación. Eso es un problema material fundamental. Pero sobre todo también resolver el problema material de la reproducción de su propia vida como cuerpo o como cuerpos. Hombres y mujeres y niños necesitan comer. Pero para comer, para producir el comer, es necesario conocer, es necesario saber. Y es necesario conocer ¿qué? Conocer el espacio donde estoy ubicado para poder extraer o poder producir en ese espacio aquello que necesito materialmente como alimento. Ese es el segundo problema o el segundo gran problema material. Material, es decir, es algo que es material, es
visible. Necesito producirlo para existir y reproducir mi existencia. En tercer lugar, mi relación o nuestra relación con el espacio siempre va a generar problemas desde el punto de vista de nuestra salud. Si estamos mal alimentados, indiscutiblemente vamos a expresar corporalmente problemas de salud. Vamos a enfermarnos. Pero igualmente, así estemos sanos, muy probablemente en nuestra relación con el espacio natural, podemos encontrarnos con virus, con insectos que nos infectan o con otros miembros de otras comunidades animales, como serpientes, animales que pueden atacarnos o pueden producirnos afectaciones a la salud. Entonces necesitamos crear nuestra sanación. Pero salud y alimentación van unidos. Tampoco lo podemos separar. Están allí, pero siguen siendo tanto la alimentación como la sanación, siguen siendo problemas materiales de existencia. Por último, necesitamos resolver problemas de convivencia. Necesitamos establecer relaciones, unas relaciones entre nosotros y la naturaleza y entre nosotros con nosotros mismos y con otros que son diferentes a nosotros, que de pronto con quienes nos encontramos en nuestro desplazamiento y en su desplazamiento nos encontramos de pronto grupos humanos que tenemos lenguas diferentes, formas de pensar diferentes, formas de entender el territorio diferentes, pero que de alguna forma nos encontramos. Y tenemos que encontrarnos porque no hay culturas aisladas. Esto también es importante. No existen las culturas autárquicas, que así les llaman. Es decir, culturas que por sí mismas, ellas solas, pueden resolver todos sus problemas materiales. No existe. Toda cultura necesita la complementariedad. Necesita complementarse, ya sea con otras comunidades, animales, plantas, insectos, etcétera, pero también con otras comunidades humanas diferentes a las comunidades, a nuestra comunidad. Y ya ahí estamos hablando de relaciones de convivencia. Por lo tanto, necesitamos resolver el problema de convivir. Nosotros con la naturaleza y el mundo y con la tierra, y nosotros con los otros. Y en esos otros yo incluyo animales, plantas, insectos y otros grupos humanos diferentes a nosotros. Porque hay otra cosa que también es vital entender. Nosotros y todos los que estamos sobre la tierra, los que vivimos y habitamos sobre la tierra, somos o nos caracterizamos por ser incompletos. Todos somos seres incompletos. Para poder constituirnos de manera completa, necesitamos una contraparte, necesitamos al otro. Un hombre solo, pues sí, puede vivir. Y puede vivir muchos años. Pero no reproduce la vida. Él necesita la complementariedad que le da solamente una mujer. Igualmente, una mujer sola, igual, puede vivir muchísimos años, incluso más que los hombres. Pero ella sola no será capaz o no puede ser capaz de reproducir la vida. Necesita la complementariedad. Nosotros no podemos vivir sin alimento, pero el alimento lo necesitamos es de otros. Nos los aportan otros. Nos aportan las plantas que crecen en la tierra,
las que nosotros aprendemos a sembrar y cultivar, los animales a los que podemos cazar o podemos consumir o consideramos que podemos consumir, los insectos, los hongos, en fin, pues, en fin. Se trata de comunidades que son distintas, son comunidades no humanas, pero que son fundamentales para complementar nuestra existencia. Estoy hablando entonces de que nuestra incompletud como cuerpos humanos solo puede ser completada con aquellos otros diferentes. No podemos, por lo menos que yo sepa, ningún pueblo indígena de América es caníbal. Es decir, no se comen a sí mismos. Toda la idea del canibalismo del que hablaron los conquistadores es falso o fue falso. A eso, el canibalismo se lo atribuyeron sobre todo a las poblaciones caribes en la costa de Venezuela, pueblos como el Cariña o pueblos como el pueblo Yecuana, porque eran pueblos aguerridos y que nunca se rindieron y que siempre enfrentaron a los españoles, a los europeos en el tiempo de la conquista. Y por supuesto, eso generó pues todo el concepto de los indios americanos divididos entre los pacíficos y los caníbales. Pero no hay canibalismo. Nunca ha habido canibalismo en América. Pues, a lo mejor sí existe en algún otro lugar. No voy a hablar de eso. Pero en todo caso, en América ningún pueblo indígena ha sido caníbal. La condición de caníbal, es decir, aquel que consume carne humana, solo fue atribuida por el mismo proceso de conquista y de colonización para precisamente desmemorizar al pueblo que se iba a someter o para justificar la liquidación total de estos seres irredentos, irreductibles, incombatibles, como era el caso de los pueblos caribes que habitaban parte de la costa de Venezuela y parte de la Amazonía venezolana. Pero bien, estos son los conceptos básicos y esta es la entrada a lo que nosotros llamamos como metodología. Esto es un método. Y como todo método es perfectible, es cambiable, es transformable. Porque va a depender de cada uno de los grupos en sus territorios. No existe cultura sin territorio, pero no existe territorio sin conocimiento generado por ese pueblo o por ese grupo humano que así se transforma en cultura. Es decir, que para construir el territorio lo que necesitamos es conocer, generar un proceso de conocer. Y ese proceso de conocer es el que nos va a permitir constantemente generar los saberes o los conocimientos necesarios para entonces sí decir o establecer un espacio como territorio, un espacio geográfico como territorio. Pero, ¿qué es entonces el territorio? El Estado republicano, primero la colonia, pues los conquistadores españoles entendieron que su territorio, el territorio de los reyes, iba desde el norte, incluso de Norteamérica, hasta la Patagonia. Todo era su territorio. Es lo que llaman América y lo llamaron América, ustedes saben bien ya ese cuento de
de Américo Vespucci. Fue el nombre que se le dio porque Américo Vespucci fue el que hizo los mapas, fue el que hizo la cartografía del colonialismo, la cartografía de la conquista. Y por eso le pusieron el nombre de América. No le pusieron el nombre de Colón, a pesar de que fue Colón el primer desgraciado que llegó, o por lo menos al que vieron los pueblos. Pero era América porque es Vespucci el que cartografía, el que construye los mapas de la dominación. Y esto es vital. Esto es vital entenderlo para poder establecer entonces nuestra diferencia radical de lo que es la cartografía de la dominación, de la cartografía de la memoria de nuestros territorios, como base metodológica para nuestra pedagogía, para la pedagogía y la educación propia, la pedagogía del nosotros. Eso, en primer lugar. Necesitamos entonces conocer. Pero ¿qué es conocer? ¿Cómo generamos ese conocer? Indiscutiblemente a partir de la experiencia del hacer en los diferentes lugares. Pero esos lugares están cargados de tiempo. No hay lugar sin tiempo. Todo lugar forma parte del proceso de lo que llamamos nosotros, y esto sí es en Wayuu, lo que llamamos el caminar de la tierra. La tierra y todo lo que está sobre ella existe, vive, porque tiene un hacer, un hacer. Los hombres y las mujeres, es decir, los seres humanos, tienen un hacer, pero las plantas tienen un hacer, los animales tienen un hacer, los insectos tienen un hacer, la tierra tiene un hacer. Y ese hacer, en el caso de la tierra, se manifiesta en tiempo. En tiempo. En lo que hace la tierra, el gran hacer de la tierra, es hacer el tiempo. Pero ese hacer el tiempo se va a manifestar corporalmente o en el cuerpo de la tierra, se manifiesta en la diferencia o en la transformación de los lugares, tiempo, que hacen posible la vida, ya sea de plantas, de animales, de hongos, de insectos, de cultivos, en fin. El proceso entonces de construcción del territorio para las comunidades humanas es precisamente poder llegar a conocer y a reconocer los diferentes lugares, tiempos en donde o en los que podemos lograr resolver algunos de los problemas materiales de nuestra existencia, ya sea el comer, el sanar, el habitar o el convivir, que son los 4 grandes problemas materiales de nuestra existencia. Pero esos lugares, tiempo, como decimos, los crea la tierra, y la tierra los crea en su desplazamiento, en su movimiento. La tierra no está quieta, ella gira como un trompo. Y en ese giro va creando tiempos y por lo tanto lugares diferentes en su propio cuerpo. Conocerlos y reconocerlos es parte de nuestro proceso de producción de conocimiento, de nuestro conocer. Y esa es la base, o debe ser la base, de la educación propia, de la educación del nosotros, de la pedagogía del nosotros. De tal manera que lo que estoy planteando, o lo que estamos nosotros planteando desde hace un rato, es que todo programa
de educación propia, autónoma de las comunidades debe estar basado en el proceso de conocer y reconocer nuestro territorio. Eso es, digamos, fundamental. ¿Y cómo se hace eso? ¿De qué manera lo hacemos? No es que estamos inventando nada, al contrario. Lo que estamos es, por eso hablamos de la memoria, porque eso ya lo realizaron nuestros pueblos hace miles de años. Hace miles de años. Los zapotecos, los mijes, los ichuk, los mepa, los tzotziles, celtales, tojolabales, en fin, estoy hablando de los de México, pero también los pemón, los yecuana, los guayú, los bari, es decir, cada uno de los pueblos, de los centenares de pueblos de este continente, generaron hace miles de años el conocimiento necesario para poder habitar los espacios territoriales que ocupaban o que aún ocupan en la actualidad en el cuerpo de la tierra, en este costado del mundo. De tal manera que el proceso, es decir, el territorio, es el resultado de un proceso de conocer, un proceso de generar conocimiento. Conocimiento que es en función de la permanencia, de la reproducción de la vida de cada uno de estos pueblos. Pero no es solamente una cuestión material, también es una cuestión simbólica. Es una cuestión a la que nosotros necesitamos darle una explicación lingüísticamente hablando. Es decir, necesitamos explicarlas, necesitamos ponerle nombres, necesitamos nombrar aquello con lo que experimentamos, aquello con lo que nos relacionamos. Y por eso la lengua es fundamental. La lengua, a pesar de lo que dicen los programas de castellano de la educación pública, la lengua no es solamente un medio de comunicación, que es lo que nos dice. Y por eso, si ustedes revisan todos los programas de castellano y literatura, sobre todo los de primeros años de bachillerato, siempre hablan de la lengua como un medio de comunicación en donde solamente hace falta un emisor, un receptor, un mensaje y a lo sumo algo que llaman ellos el feedback, lo dicen así en inglés, el feedback o retroalimentación. Y eso ya es el sistema de comunicación. Pero no es así. La lengua no es solamente un medio de comunicación. Ciertamente lo es, no podemos negar. Pero la lengua es también la expresión del pensamiento o de la forma de pensar, la manera de ver y entender el mundo del grupo que lo genera, del grupo que genera esa lengua. De tal forma que nombramos las cosas de acuerdo a cómo las vemos. Y cada pueblo puede ver, cada cultura puede ver una misma cosa de formas distintas. Vale decir, no es lo mismo para nosotros los añú, una casa, la casa donde vivimos, no significa lo mismo para los añú que para los guayú, y estoy hablando de familias emparentadas. Los guayú y los añú vienen siendo primo hermanos, pero ven la habitación y construyen la habitación de manera distinta, no solamente por el lugar de la tierra que ocupan, sino también por la forma en que están entendiendo la relación con esa construcción que llamamos casa, o que en castellano se le dice casa. No es lo mismo un árbol, o el elemento árbol no es igual
o no es comprendido de forma igual por un indígena que por un castellano, pues. La lengua castellana expresa el árbol, por decir algo. En lengua castellana, árbol es una palabra de género masculino. Para los pueblos indígenas, por lo menos los que yo conozco, un árbol nunca es masculino, siempre es femenino. Y siempre femenino porque tiene el hacer. Su hacer es parir frutos o semillas. Por lo tanto, genera o produce una acción, un hacer que es correspondiente a un hacer femenino. De tal forma que estamos frente a un mismo elemento, el elemento árbol. Estamos viendo el mismo objeto. Sin embargo, dos culturas diferentes ven cosas distintas. Y entonces allí la lengua se va a convertir ya no solamente en un medio de comunicación, sino en un medio de expresión del sistema de pensar del grupo que ha creado esa lengua. Por tanto, en el momento en que empezamos a rescatar o a producir la cartografía de nuestra memoria, la lengua es vital. La lengua es fundamental. ¿Por qué? Porque los lugares que descubrimos o que conocemos o llegamos a conocer y a reconocer como parte de nuestro territorio, lo hacemos en función de el hacer de ese espacio y nuestro hacer en ese espacio. No sé si me explico. Por cierto, me pueden interrumpir, por cierto, porque si me dejan hablar a mí solo, puedo estar hasta mañana hablando. No, me pueden interrumpir, sobre todo cuando esté diciendo algo que pueda generar alguna confusión. ¿Ok? Entonces, decía que el proceso de construcción, entonces, territorial, es material porque se hace en función de los problemas básicos fundamentales para la existencia de la comunidad. Pero en segundo lugar, es simbólico porque ese mismo proceso de conocimiento y de reconocimiento de esos lugares provoca o genera la construcción simbólica en la lengua que expresa nuestro proceso de conocer. Por lo tanto, cuando hablamos de cartografía de la memoria, estamos hablando no solamente de la ubicación o de la reconstrucción de la memoria territorial, sino también de la reconstrucción de la memoria del pensamiento expresado en la lengua que ha ido nombrando o nos ha permitido nombrar nuestras experiencias en esos lugares. Dicho esto, entonces, entramos a lo que sería la primera acción. Imaginémonos que estamos armando o nos estamos conformando como grupo. Todavía no somos cultura, ¿verdad? Porque no tenemos territorio. Llegamos un grupo de seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas. Llegamos a un espacio, a un lugar, porque queremos o necesitamos vivir, ocupar ese espacio, ese territorio o esa geografía, que puede ser un desierto, puede ser una selva, puede ser una montaña rocosa, puede ser una montaña de árboles, en fin, puede ser cualquier lugar, pero no somos cultura, puesto que no la hemos territorializado, todavía no nos hemos asentado. Y ese asentamiento tampoco es como lo hacen actualmente los estados. Llegar y decir, de aquí a acá, de tal grado a tal grado, de latitud, en fin, las coordenadas, es territorio de Venezuela.
Y de acá a acá es territorio de Colombia, nuestro vecino. Eso ha sucedido en todos los espacios territoriales de los pueblos indígenas. Estoy hablando, poniendo este ejemplo, porque es la separación, por ejemplo, de un mismo pueblo en su propio territorio. Hay lo que llaman la Guajira venezolana y la Guajira colombiana. Pero toda la Guajira es territorio guayú. De tal forma que si le preguntas a un guayú, muchos preguntan, ¿usted es guajiro de Colombia o de Venezuela? Dice, no, yo soy guayú. No, es decir, no tiene nada que ver si está en un límite o si está del otro lado de Venezuela o Colombia. Eso no importa para el guayú, pero para el Estado sí importa. Sí importa. Porque el Estado domina la tierra. Mientras que el guayú no está por dominar la tierra, sino por convivir con el hacer de la tierra en los diferentes lugares, tiempos, para poder reproducir su existencia. Pero, como decía, el territorio no se decreta, el territorio se construye y se construye a partir de un proceso de conocer y de reconocimiento del hacer tanto de la tierra como de todas aquellas otras comunidades que se hacen presentes en determinado tiempo y que hacen posible nuestra existencia o nuestra reproducción material, porque hace posible nuestro cultivo, hace posible la cacería, hace posible la pesca, hace posible la recolección de insectos, de hongos, de, en fin, todo aquello que de alguna manera nos sustenta como alimento material de nuestros cuerpos. Pero eso es un proceso de conocimiento y de reconocimiento. Pero, como decía, eso no se hace en un día. Eso no lo podemos lograr en un día. Es una experiencia que implica incluso errores, equivocaciones, pensar constantemente en lo que hicimos, cómo lo hicimos, en lo que nos dio resultado y en lo que no nos dio resultado. Estoy hablando entonces de un constante o una constante experimentación de nuestros pueblos con los espacios territoriales. Y eso es tiempo. Por lo tanto, el primer problema que tienen que resolver es cómo permanecer en el tiempo para ese proceso de estudio. Para ello, entonces, necesitan resolver en primera instancia lo que llamamos el habitar. He allí el primer gran aspecto de una cartografía o de nuestras cartografías de la memoria. ¿Qué es el habitar? Y qué es la primera tarea que ustedes van a tener para realizar la cartografía de la memoria de sus propias comunidades con sus propios alumnos. El habitar, podríamos decir que es la creación o la construcción de un espacio para la permanencia del grupo que se va a constituir como cultura. Si me piden una definición, esa es la más general. El habitar es la construcción de un lugar para la permanencia y el desarrollo el desarrollo de las acciones de este grupo humano en función de la construcción del territorio o de su territorio. Lo primero que construye es su habitar. Por lo tanto, el habitar va a depender de una acción previa, que es la selección de la ubicación
del espacio geográfico o del lugar geográfico en donde este grupo humano se va a asentar de manera segura, protegida, unida, que permita la defensa, que permita la convivencia, que permita el compartir las experiencias, pero que al mismo tiempo permita la autonomía de cada uno o de cada familia o elementos parte de ese gran grupo. El habitar entonces es el primer proceso de construcción comunitaria. ¿Qué implica? En primer lugar, la definición de la casa, de habitación. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué lugar? ¿Cómo vamos a construir ese lugar? ¿Qué elementos son necesarios para el diseño de ese lugar? ¿Qué elementos de la naturaleza podemos utilizar? Todas estas preguntas, menos mal que están grabando, forman parte de lo que ustedes tienen o deben conversar con los mayores y las mayoras, que conocen la memoria anterior de nuestras casas o de las casas que habitamos. Porque las casas que hoy habitamos no son las casas construidas en la memoria territorial de nuestro pueblo. Es decir, esas casas han sido, de alguna manera, han sufrido una transformación que no necesariamente podemos decir que ha sido mala, así de plano, porque debemos entender que toda cultura se transforma. No hay culturas estancas. No hay eso que llaman cultura tradicional. Esa es otra idea que yo quiero que empiecen a borrar o empiecen a cuestionar. Porque siempre se habla de la cultura tradicional del pueblo X, del pueblo Mije, del pueblo Añú, del pueblo Guayú, etc. No, todas las culturas se transforman porque la tierra se transforma, porque la vida no es estanca. La tierra se mueve, recuerden ustedes, no olviden nunca que la tierra nunca está estática. Aun cuando ahorita estemos sentados frente a una pantalla, mientras nosotros estamos sentados, la tierra sigue su giro, sigue su desplazamiento. Por lo tanto, nosotros nos estamos desplazando con ella. No existe nada estático. Por lo tanto, nuestras culturas no son estáticas, se transforman. Y se transforman porque los problemas se transforman. En este caso, el lugar de habitación, las casas, nuestras casas, han sufrido y van a sufrir algunas por decisión propia de las comunidades, pero otras también son impuestas. Por decir algo, para que me entiendan, les pongo un ejemplo. Anteriormente, los barí, que son unos hermanos indígenas, pero que habitan en las montañas de la Sierra de Perijá, habitaban en casas colectivas, en casas comunales, grandes casas de cerca de 70 a 80 metros de diámetro, en el que habitaban generalmente entre 7 y 12 familias allí, todas, dentro de la misma casa. Eran casas inmensas, enormes, porque tenían que generar tres espacios en la altura de esas casas, puesto que en la parte muy superior se colgaban los chinchorros o las hamacas de los jóvenes. Muchachas y muchachos dormían arriba, duermen arriba. Así señalaban el espacio de los jóvenes, de todas las familias. El espacio central, a la mitad de la casa, esa casa la llaman Suacae. El Suacae era eso, una
Es la casa comunitaria. Entonces, en la parte central se ubicaban las hamacas o los chinchorros, en donde dormían las parejas conyugales, es decir, los matrimonios. Los hombres y las mujeres casadas en el medio. Y en la parte de abajo, ya tocando tierra, estaban las hamacas de las abuelas y los abuelos, con los niños más pequeños. Así, 3 niveles, imagínense la altura. 3 niveles, era como un edificio de 3 plantas, donde los jóvenes arriba, los adultos mayores en el centro y los ancianos y ancianas y los niños bebé abajo. Era una casa colectiva. Esa casa era construida de palma y requería un diseño y requirió un diseño que siguió, que tenía como imagen. Eso se los voy a mostrar o se los voy a enviar en algunos textos con imágenes que les voy a enviar. O sea, no se preocupen, yo se los voy a hacer llegar. Ellos seguían como diseño, imagínense una piña, pero cortada a la mitad. Una cúpula, no cortada por el centro, sino por los extremos, a la mitad. Va a generar una cúpula conformada por diferentes rayos. Ustedes ven una piña y son como los rayos de la concha de una tortuga. Pues eso era lo que hacían como diseño. Estoy hablando ya de diseño arquitectónico, los barí. Pero eso implicaba también la necesidad de conocer la disposición de todos los árboles, ramos, etcétera, que tenían que estar totalmente cuadrados o totalmente o exactamente colocados para que el techo no se diera o para que la casa no se la llevara el viento en la montaña. Estoy hablando entonces de conocimiento matemático, de conocimiento de ingeniería y de arquitectura y de diseño para la construcción de la casa. Estoy hablando del proceso de generación de un conocimiento que es propio, que fue desarrollado por los barí, que está allí. Que no se reconozca es otra cosa, pero para los barí era fundamental. Y por supuesto, toda la cobertura de esa casa inmensa de 70 a 80 metros de largo, iba a requerir entonces una palma que fuera capaz de ser tejida y pudiera entonces producir la cobertura que hiciera posible la protección de insectos, animales, vientos, lluvias, etc. Pero dije que en esa casa podían vivir entre 7 y 12 familias. Por lo tanto, la organización era que cada familia tenía su propia entrada y su propia salida. Es decir, esa casa que tenía 12 familias iba a tener 12 puertas, 12 entradas y salidas. Pero esas entradas y salidas iban a estar conectadas entonces al lugar de donde cada familia tenía que trabajar su propia milpa, como dicen ustedes. Acá le dicen conuco. Entonces, cada familia, cada entrada, cada salida estaba conectada a un espacio, al espacio de la milpa, de esa familia, en donde esa familia tenía o debía sembrar para su propio sostenimiento plátano, yuca. Los barí no siembran maíz, sí lo hacen los yucas, pero los barí no, solamente plátano, yuca, ñame, batata morada, que ustedes le dicen, ¿cómo que le dicen? Ay, Dios mío, se me olvidó la palabra.
ahorita se las digo, pero es algo que lo usan incluso como dulce allí en México, así que Camote. ese camote se me había olvidado. Como dicen, pinche camote, ese. Entonces, camote, auyama, que ustedes le dicen calabaza, auyama, en fin. Esos son los cultivos, o era el cultivo, lo que se consume, o los barí consumen. Pero no vamos a hablar del comer ahorita. Estamos hablando del habitar. Y el habitar incluye la casa. Pero la casa implica un diseño. Y ese diseño implica unos materiales de construcción. Unos materiales para la construcción. Una forma de diseñar. Y por supuesto, una división de las tareas y de las responsabilidades en la construcción de la casa. Por decir algo, una tarea realizan los hombres y otra tarea realizan las mujeres en la construcción del habitar. Pero el habitar no solamente es la casa, también es la organización social para la convivencia en el espacio de habitación. Como estoy hablando de los barí, indiscutiblemente, internamente dentro de la casa no es que era un desorden, que cada quien agarra por donde le da la gana. No, ya les dije, cada familia tiene una entrada y una salida. Pero ¿cómo se marcaba el espacio interno? De tal manera que yo estoy con mi esposa y mis hijos en un espacio dentro de la casa colectiva. ¿Y cómo sabe mi esposa o sé yo dónde queda mi espacio dentro de la casa y cuál es el espacio del vecino? Eso se marcaba entonces con otra construcción, con otra creación, que era una olla de barro, una gran olla de barro, que era labor estrictamente de las mujeres. Pero para que las mujeres lo hicieran, los hombres tenían que cumplir la tarea de ir a conseguir la arcilla, que no estaba, nunca está en el mismo lugar, siempre hay que ir a buscar. Estoy hablando de que cada miembro de la comunidad, para la construcción del habitar, debe tener o debe cumplir con una hacer, con una responsabilidad. Es la división social de las tareas, de los trabajos. Las mujeres cumplen una tarea, los hombres cumplen otra, los niños y las niñas cumplen otra, los ancianos y las ancianas cumplen otra. En la conformación de un habitar que siempre va a estar regido por un horizonte ético, que es cómo producimos la mejor forma de vivir juntos. Digamos que ese es el primer tema de la cartografía de la memoria, que es uno, y aquí les voy entonces a dar, a establecer algunas interrogantes que hay que resolver. Esa casa barí de la que les hablé ya no existe. Ya no existe. Y no existe por varias situaciones, varias condiciones, varios condicionamientos. Todos vinculados, por supuesto, con el proceso de desterritorialización o de despojo territorial al pueblo barí en la Sierra de Perijá. Puesto que ya las palmas con las que se tejían las paredes y los techos de esa casa ya no se consiguen. O si se consiguen es muy, 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 muy lejos. Porque toda la parte que antes era cubierta de palmas o de árboles de palma, ha sido ocupada por los hacendados, ha sido invadida a lo largo de cerca de 70 años de invasión. Y por supuesto han sido derribadas todos los árboles de palma para sembrar pasto para ganado. Y ya no es posible. Eso por un lado. Pero por otro lado también está que hubo un periodo, sobre todo a partir de 1960, 68, para ser más exacto, la Iglesia Católica invadió los
espacios territoriales del pueblo barí, que había vivido una guerra con la población blanca de las compañías petroleras y de los hacendados, una guerra que comenzó en 1902 y terminó en 1968. Y por supuesto, los barí ya estaban agotados, mermados en su población, con un gran problema: quedaban pocas mujeres para los hombres, para muchos hombres. Y se generó todo un conflicto y por lo tanto ellos tuvieron que hacer la paz. Pero los sacerdotes empezaron a decir que esas casas colectivas eran centros de promiscuidad, porque ellos entendían que como todos estaban adentro en sus guayucos y semidesnudos, a eso era una orgía permanente para los sacerdotes. Pero eso no es así, nunca fue así. Pero empezaron a hablar, no, cada familia con su casa. Tenían que separarse, tenían que romper la casa colectiva y empezar a construir casas individuales, unifamiliares. Eso también incidió en el cambio. Es decir, tenemos por un lado un problema material, que es la desaparición de los elementos de construcción, y por otro lado la intervención simbólica, que es la intervención de la Iglesia Católica o del pensamiento religioso católico en la conformación del hábitat de la comunidad. La pregunta es entonces, ¿cómo era la casa de los pueblos con los que ustedes, o de los que ustedes pertenecen? ¿Cuál fue la casa original de los Ichuk, del Zapoteco? Porque la casa o las casas en las que habitan actualmente no eran la casa original. ¿Dónde estaba o dónde estaban o dónde fueron ubicadas las primeras comunidades Ichuk, Mije, Zapoteco, etcétera? Solamente digo esto porque no sé, pero sé que hay más pueblos allí en la región donde ustedes están. ¿Cómo llegaron allí? Estas son preguntas fundamentales para iniciar el proceso de reconstrucción de la memoria en una cartografía. ¿Cuál es el mapa de nuestra memoria? Y cada pueblo va a tener un mapa distinto. Entonces, primero, ¿dónde se ubicaron las primeras? Muy probablemente donde estaban las primeras ya no estamos. Porque recuerden, no podemos dejar de lado que hemos sido despojados territorialmente. Y muy probablemente nuestro mapa, el mapa de nuestra memoria, no va a coincidir con el mapa actual, sobre todo el mapa que nos muestran en los libros de geografía de la educación pública. Y de eso se trata. ¿Cómo confrontamos nuestra memoria con lo que nos dicen que debemos aprender? Eso va a afianzar, pensamos nosotros, afianza el pensamiento propio, la visión crítica nuestra acerca del proceso histórico de nuestros territorios. Siendo así, entonces, vamos a ir precisando. No sé qué hora es para que nos tomemos un descanso y yo tome agua y vaya, entonces, vamos entonces a la parte práctica. ¿Qué hora tenemos? (3:43). Ajá. Empezamos a las 2, ¿verdad? ¿O no? Porque vamos a estar ¿hasta qué hora vamos a estar? Hasta las 6, tenemos Perfecto. entendido. Ok, entonces vamos a digamos, a terminar esta parte, lo redondeamos hasta las 4. Nos tomamos unos 10 minutos, ¿verdad? Para que ustedes, porque no los quiero atiborrar de información. Lo que quiero es que precisen los elementos, porque entonces con el compañero Jordi, ustedes van a hacer el trabajo de cámara. Pero ya, si tenemos esta parte, digamos, teórica, bien clara, para entender por qué queremos hacer una cartografía,
no porque queremos construir mapas, sino porque necesitamos mapear nuestra memoria. Y ese mapeo no es igual a los mapas que vemos en los libros. Es más, no va a producir los mapas que con los que nosotros aprendemos geografía en la educación pública, sino que van a producir otro tipo de mapas, y ya les voy a decir por qué. Porque no se trata solamente de ubicar en el espacio determinados lugares en donde hacemos o producimos cosas, sino la memoria de esos lugares, las historias que generaron la construcción de esos lugares, los personajes que se destacaron en la construcción de esos lugares, los nombres que les dimos a esos lugares y por qué, qué significan realmente esos nombres. Y sobre todo, la memoria o el recuento histórico de esos lugares hasta el presente. Hasta el momento en el que estamos. Nos vamos a dar cuenta que esos mapas van a ir cambiando, porque nos vamos a ir dando cuenta de todo lo que hemos perdido o todo lo que hemos ganado, todo lo que ha desaparecido y todo lo que hemos creado. La transformación de los nombres que dimos y la conversión de esos nombres en los impuestos, en los que nos han impuesto. De tal forma que vamos a tener entonces no solamente la geografía, sino también la historia de nuestros pueblos, a partir de la memoria. ¿Y de la memoria de quién? Es vital para nosotros. En la pedagogía de nosotros es vital la participación de las abuelas y de los abuelos. De tal forma que no es un trabajo solamente del maestro, es un trabajo de la comunidad. Es un trabajo que no se puede hacer en el salón de clases, sino que se tiene que hacer a lo mejor, muy probablemente, en los fogones, en el momento de la cena, en los días de la fiesta patronal o de la fiesta religiosa que se practique, en los días de encuentro de la comunidad, que por cierto, ya esos son otros lugares que forman parte del habitar de la comunidad. En fin, se trata entonces de un trabajo o de una acción que es colectiva. Siempre fue así. No es que esto lo hemos inventado nosotros porque somos genios o que somos, oye, qué chévere es José Quintero, mira, inventó esta vaina. No, 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 no. Es lo que han hecho nuestros pueblos desde hace miles de años. Es como lo que dice un hermano, el hermano Ailton Krenak de Brasil, compañero del pueblo Krenak en Brasil. Él dice, nuestro futuro es ancestral. El futuro no son los cibercafé o los cyber o los robots y las cosas de esas. No, no, no. El futuro para salvar a la tierra, para salvar nuestros territorios, es volver a lo ancestral, es volver a nuestra memoria ancestral. Nuestro futuro es ancestral. Porque lo que se nos está planteando es la destrucción de nuestros últimos espacios territoriales. Por lo tanto, la reconstrucción y la reconstitución de nuestros espacios implica el rescate de la memoria ancestral de nuestros pueblos. En este sentido, entonces, el habitar, que va a ser nuestro primer problema y al que se van a dedicar, por lo menos la tarea que tiene el compañero Jordi, es acompañarles a desarrollar por lo menos buena parte del primer problema en la construcción territorial de cada uno de los pueblos, que es el habitar. Pero decía que el habitar no solamente es la casa. El habitar también implica la convivencia entre todas las familias que conforman al grupo. Y por eso, ninguna comunidad o ningún espacio donde habitan las familias está aislado.
siempre está conectado a la convivencia. A la convivencia. Para que me entiendan, les pongo un ejemplo. Los compañeros guaraní de la selva amazónica en Brasil, cuando van a construir una comunidad, el primer espacio que se construye, la primera cabaña que se levanta, no es para que habite nadie, sino porque es el lugar de oración. Es el lugar en donde van a acordar todas las tareas. Y como es el lugar de oración, es sagrado. Es el espacio sagrado por excelencia. Porque la palabra que se da allí, o que se establece allí, como decisión comunitaria, es sagrada. Nadie puede violarla. Nadie puede quedar o estar, violentar la palabra dada o sacralizada en ese espacio. Esa es la primera, y no necesariamente es una estructura grande, es una choza que se levanta en donde todos entran, todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, niñas, en fin, todos juntos allí para debatir, para establecer entonces cómo nos organizamos, quién trabaja, qué lado de la tierra que se va a ocupar. Pero ese es el lugar. Están cobijados allí, allí toman la decisión y esa es la primera estructura que se construye como símbolo, como centro de la comunidad. Luego entonces viene la distribución de las casas, donde la familia de José, donde la familia de Jordi, donde la familia de Pedro, donde la familia de Juana, en fin. Empieza entonces la distribución de los espacios o de los lugares en donde cada uno va a desarrollar la construcción de su propia casa. Y por supuesto, el intercambio de tareas entre cada uno de los miembros, porque muy probablemente yo sea muy bueno en poder generar los pilares de madera para la construcción de la casa, pero muy probablemente sean las mujeres las que son más especialistas en el tejido del techo de paja o de espigas. Estoy hablando de nosotros acá. O de otros compañeros que son más duchos en el armado del barro, en la utilización del barro para la construcción de las paredes o de los tabiques, en fin. Entonces hay un intercambio. Hay lo que llamamos nosotros un yanama. Yanama es el trabajo colectivo o el trabajo en donde cada uno ofrece la mano a otro. Entonces ya se produce el habitar, no es solamente el proceso de construcción, ya no es solamente el proceso de diseño, ya no es solamente ver con qué materiales contamos para construir nuestras viviendas, sino también cómo nos intercambiamos en las tareas, cómo nos intercambiamos en las responsabilidades y cómo compartimos nuestro vivir. Eso forma parte del habitar. Pero antes de todo eso, hemos primero definido el lugar donde vamos a estar. Normalmente, los pueblos indígenas normalmente, la mayoría de los pueblos indígenas, se ubican siempre muy cercanos a un río, porque definitivamente sin agua tampoco puedes vivir. Es decir, necesitas agua, no solamente para el consumo, para el aseo, sino para la siembra. El agua es la vida, pues. Y entonces uno se pregunta, o hay quienes preguntan, ay, ¿cómo hacen los guayú? Que esa es una zona semidesértica. Entonces los guayú tuvieron que resolver en su hábitat cómo capturar el agua de la lluvia y hacerla permanecer por grandes temporadas hasta que la lluvia vuelva a caer. Pero esa es otra historia, no se las voy a contar ahorita. En todo caso, quiero que entiendan y especifiquen. Uno, la primera tarea de toda
el proceso de convertir un espacio geográfico en territorio y por lo tanto de conformación de un grupo humano como cultura es la solución del problema material del habitar, que incluye selección del lugar, establecimiento del lugar, digamos, epicentro de lo que va a ser posteriormente la comunidad. Segundo, la concepción de cómo se va a construir la casa, el diseño de la casa. Eso siempre va a estar en relación con los materiales disponibles por ese grupo en ese espacio para la construcción de la casa. Y el diseño de la casa siempre va a responder, y esto va a ser muy importante, a la concepción, a la manera en que ese grupo está viendo al mundo. Para los Añú, por ejemplo, la casa es un manglar. Para los Barí, ya les dije, es una piña. Para los Guayú, es el viento. Y luego les voy a explicar cada una de estas cosas. Pero, ¿cuál es la imagen, por ejemplo, de la casa originaria y casa originaria de los zapotecos? ¿Cuál es la imagen originaria de la casa Mije? ¿Cuál es la imagen originaria de la casa, qué sé yo, Celtal, Mame, en fin, de los pueblos y de las comunidades, particularmente donde ustedes trabajan o a las culturas a las que ustedes pertenecen? Esa memoria, estoy seguro, no la tienen ni los niños ni los jóvenes actuales. Esa memoria reposa en la mente y en el recuerdo y en el corazón de las abuelas y los abuelos. Y a veces cuesta, a veces ya no recuerdan. Porque una de las cosas más terribles que vivimos con la conquista, la colonia y el dominio colonial actual es precisamente que no solamente nos quitan la tierra, sino que nos despojan de la memoria. Por eso, para nosotros, la cartografía de las memorias es el método fundamental de una pedagogía de nosotros para la educación propia, para el impulso de lo que ustedes llaman la comunalidad, que es realmente una forma de existencia, una forma de vivir en comunidad. Bueno, voy a parar en este momento porque ahora sí voy a tener que tomar agua. Vamos a darnos, qué sé yo, 10 minutos. Yo tengo aquí 3:55, 5 para las 4. ¿Está bien así la hora? Sí. Entonces, nos vemos que a las 4:10. ¿Les parece bien? Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, paremos la grabación y nos vemos en 10 minutos. ¿Ok? Ok. Ahora paramos. Por cierto, va bien, no hay dudas, porque no me han interrumpido.
Vamos.